Vamos a comenzar con el señor Francisco Ucros. Él es administrador agropecuario, es cerrador de IFA para Colombia. Él nos va a mostrar cómo preparar el caballo y cómo preparar el casco para un buen herraje. Y luego tenemos al señor Alexis Gutiérrez, que es cerrador en Estados Unidos y es el director de la IFA. Bueno, muchas gracias a Italcol por habernos abierto este espacio. Yo voy a hablar primero, después va a hablar Alexis. Como ustedes se dan cuenta, yo no sé, muchas veces puede que en estas charlas hayan cerradores, veterinarios. Vamos a hacer algo muy sencillo. Como nosotros podemos ver, el caballo es como si fuera una mesa. Hola, hola. ¿Qué hubo? Hazte. Es decir, las manos, en este caso, son de soporte, son redondas, como ustedes las ven, y las patas son de tracción. Lo que vamos a hacer ahorita es aplomar esta yegua, la cual está un poco larga, está como de 2 meses de larga, y vamos a quitar todo el exceso de casco que tiene. Sonido. Cortando. Para esto estoy utilizando una pinza que se llama una cortacasco. Esta cortacasco, aprovecho para contarles que son industria IFA. Estas cortacasco las produce la IFA. Pueden adquirir con nosotros al interno. También tenemos todas las herramientas necesarias para errar y para forjar. Las partes son los talones, las cuartas partes, los hombros y la pinza. La ranilla, para la cual utilizo un lock knife, la pinza, un cuchillo de doble corte, el cual también lo pueden adquirir con nosotros, con el cual estoy limpiando las lagunas bucales. Y ¿qué estoy haciendo? Estoy dando el nivel para poder, ya sea que este animal quede en potrero bien aplomado o con el agarrador. Si ustedes se fijan, el caso tiene ya la forma uniforme, ven que tiene la ranilla. Esta es la forma de levantar una mano. Mi mano derecha, no toco el cuerpo del animal y miro que mi aplomo esté correcto. Para los postes, lo que hago es que pongo mi mano izquierda, mi mano interior, con el animal, y con la mano contraria levanto la pata. ¿Para qué? Porque si el animal se asusta o pasa algo, yo con esta mano me impulso y me salgo de ahí. Hay mucha gente que se agacha directamente a coger la pata. Entonces lo que hago es que agarro la pata en este sentido y la pongo entre mis piernas. De esta forma, mis dos piernas soportan y yo puedo utilizar mis dos. Yo empiezo a hacer los cortes desde el talón, pero pues hay gente que le gusta desde la pinza, hay gente que le gusta desde la parte medial, otros desde la lateral. Eso sí es a gusto de cada cual. Gracias, secretario. Bueno. Y lo mismo, ahí ya está lista o para dejarla en potrero o para calzarla nuevamente. Esta pata no tenía herradura, en esta sí. Para remover la herradura, ¿qué hago? Utilizo esta que se llama la extractora, hago una pequeña fuerza
y la herradura fácil sale fácilmente. Y hago exactamente lo mismo en la otra pata o posterior. Si ustedes se dan cuenta, es diferente a la mano porque esta es un poco más puntuda o hexagonal. La escofina tiene un solo sentido de corte. Yo solo corto en el sentido contrario al mango. Entonces la utilizo de la mitad del casco hacia afuera y en la mitad del casco hacia adentro. Y ahí queda nuevamente lista o para soltarla a potrero o para cerrarla nuevamente. Se fue el zoom. ¿Sí? Se acabó. Ya. Y ahí tenemos ya listo nuestro caballo o para soltarlo a potrero o para herrarlo nuevamente. No sé si quieran que aplomemos otro animal o vamos con Alexilina. ¿Qué hacemos? A ver, miremos si tenemos alguna pregunta y continuamos con, aunque tenemos tiempo, Francisco, si queremos otro animal, podemos hacerlo. Yo le voy a ir leyendo algunas preguntas y si quiere usted las va respondiendo mientras organizamos el otro animal. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar las cerraduras de un caballo en potrero y un caballo en pesebrera? Pues es que un caballo en pesebrera o en potrero le crecen los cascos igual, más o menos 1 centímetro al mes, dependiendo de la alimentación, de las sales, de todo esto. ¿Qué pasa? La herradura les puede durar 3, 4 veces la postura, pero el aplomo es el que le cambia. Lo otro tan importante de esto es una potranca cuarto de milla de año y medio, y lo importante es desde chicos irlos aplomando. Como ustedes se dan cuenta, son animales muy nobles, muy mansos. ¡Oh!
tengo otra pregunta. ¿Cómo saber si el caballo quedó bien aplomado y qué consecuencias le puede traer al caballo una incorrecta aplomada? Y queda cojo. Y al quedar mal aplomado, es decir, estar fuera de su aplomo natural, si es un deportista, pues le va a traer problemas inmediatos y a futuro por esta mala locomoción, por estas malas posturas que tienen sus miembros. No sé, claro. Entonces, ¿cómo le pasó la herramienta? Yo creo que por acá tengo otra. Lo ideal no sería errar en piso duro para ver aplomos, desgastes, dolencias. Totalmente de acuerdo, ideal. Lo que pasa es que como estamos ahorita en pandemia, estamos haciéndolo a campo abierto, pero sí es ideal que hagamos. No te vayas. En los potros a mí me gusta hacerles un rompimiento del paso, sobre todo en las patas, para condicionarlo a que despegue por ahí. Por acá hay otra pregunta. ¿Desde qué edad se debe empezar a aplomar? Desde el primer mes de vida, porque los huesos en los caballos, en los potros, son cartílagos, son maleables. Entonces, ¿qué pasa? Si yo los aplomo mes a mes, desde pequeños, puedo evitar o le puedo ayudar a que no tenga torceduras, a que sus extremidades estén lo más cerca a lo correcto posible. No hay caballo perfecto, el caballo perfecto está solo en el libro. Sí, señor. Un saludo a todas las personas que nos están visitando hoy vía Zoom. Quiero desearles que tengan ustedes una tarde muy bonita y que se mantengan seguros en sus hogares, respetando todas las normas de seguridad, los protocolos de sanidad del país que ustedes estén en este momento. Sin más dilación, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de 3 temas hoy en específico. Perdonen la mala costumbre. Mi nombre es Alexis Gutiérrez, soy herrador profesional y hace algunos años vengo con la inquietud de enseñar algunas de las cosas que he aprendido, que me han transmitido otros maestros a mí, y lo hago por medio de la IFA, una institución internacional donde llevamos conocimientos a los herradores en el nivel que estén y en el lugar que estén. Así que esa es la encomienda mía. Vamos a hablar hoy de 3 puntos. Primero vamos a definir qué cosa es normal. Lo otro que vamos a hacer es cómo elevar en caso de que no sea normal y qué modificación o cómo modificar el herrado para mejorar la pisada o el tranco del animal. La pregunta es, ¿qué es normal? Y aquí tenemos 3 gráficas. Tenemos un casco, en algunos lugares le llaman este casco pando o palmitiese. Tenemos ahora este otro que está aquí que tiene una angulación diferente. Y entonces tenemos el que es más agudo su ángulo.
Y entonces la pregunta se sostiene, ¿qué cosa es normal? Y si ustedes dijeron de que esto es normal, es muy posible de que ustedes vengan del mundo del caballo pura sangre. Si ustedes decidieron de que este es el casco normal, es muy posible que ustedes hayan venido del mundo de los caballos de cuarto milla. Y si usted decidió de que este es el casco que es normal, ese es el casco normal y apropiado para el mular o las bestias de carga. Así que normal pueden ser cualquiera de estos tres si se presentan en la raza adecuada o en la raza que utiliza estos tres ángulos que son muy diferentes. Así que normal pueden ser los tres, así que ya la pregunta no existe. Los tres son cascos normales o ángulos normales. Ahora, ¿dónde está el dilema? ¿O dónde está cuando no es normal? Lo podemos dividir en dos puntos. El eje cuartilla largo y esta línea de aquí, la angulación. Si esta línea de aquí viene en angulación con el casco, es apropiado si tiene una cuartilla larga. Pero si tiene una cuartilla larga y ahora la angulación es así, aunque tenga la cuartilla larga, ya no es un casco normal. Y entonces debemos nosotros de atenderlo para que el casco o el caballo se sienta mejor en su pisada. Lo mismo ocurre aquí. Así que el punto que yo quiero que se lleven hoy, en esta tarde, es que estos ángulos pueden ser normales dependiendo de esta línea y esta línea. Es decir, el largo de este punto de aquí a aquí. Sería normal si este casco tuviera una línea larga y tuviera esta línea en esta posición, ya no sería normal. Ya eso entonces estaría considerado un casco topino. Y entonces hay que darle el tratamiento apropiado. Así que es importante saber eso, especialmente nosotros en Latinoamérica abunda mucho el caballo criollo. Y el caballo criollo, estamos hablando para el caballo de Colombia, que es el caballo criollo. Lo normal para un caballo criollo está entre este y este. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, porque el caballo criollo tiene un poco de cuartilla larga para que su amortiguación sea bastante la amortiguación. No es un caballo de cuartilla corta como el caballo cuarto de milla. Entonces, el caballo de cuarto de milla tiene menos cuartilla, un poquito de menos cuartilla, pero debe de tener siempre esta angulación. Vemos algunos caballos criollos que tienen esta conformación con cuartillas largas. Ya eso no es apropiado. Y también podemos observar caballos criollos que tienen cuartillas cortas con pinzas largas. Y esto es lo más común que vemos. Esto es lo más común que vemos. Entonces ahora vamos a responder la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo elevar en caso de que nosotros tengamos esta conformación de cuartilla corta, en el caso del caballo criollo, pero pinza larga? La pinza la tenemos demasiado larga y tenemos lo que se llama un caballo palmitieso, un caballo de suela plana. ¿Qué es lo que produce la suela plana? Vamos a hablar un poquito de eso. Y en mi opinión, una de las razones que se producen las suelas planas es porque esos caballos han perdido la concavidad, le han quitado demasiado casco a esos caballos. La segunda razón es porque los caballos, por medio de una laminitis o una enfermedad, también han perdido la concavidad y no retienen la suela. Puede ser inducido, o puede ser adquirido, o puede ser genético también. Muchos animales, muchos de los que nosotros criamos,
porque también he estado en el mundo de la crianza del caballo, aunque no lo hago en este momento. Criamos caballos para un buen desempeño, pero no criamos caballos saludables y de buena conformación. Así que esto puede ser transmitido. Pasa mucho en el mundo del caballo que un caballo muy fino, que tenga este tipo de conformación, se le echa una cantidad de yeguas extraordinaria y sus crías ya vienen con una predisposición de tener esta conformación. Pero vamos a hablar, lo que nos importa es cómo lograr que este caballo mejorar su conformación lo más posible. Casi siempre el caballo que es palmitieso, los talones corren hacia adelante y las pinzas crecen solo de pinza. Incluso hay veces que crecen tanto de pinza que cogen esta conformación aquí y se dobla la pinza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Vamos a utilizar una modificación que nos puede ayudar en este caso. ¿Okay? Obviamente, esa modificación no se puede utilizar si el caballo está en competencia. Esto es estrictamente, y hago énfasis, es estrictamente para mejorar la conformación del casco, pero no es, los regimientos de competencia no se permiten. ¿Okay? Y una de las cosas que vamos a hablar es que la altura vertical, es decir, el punto de aquí a la línea del pelo es muy corto. ¿Ve? El casco no tiene suficiente casco, es decir, que la suela está muy pegada al suelo. La suela, es decir, la suela del caballo está muy pegada al suelo y hay demasiado impacto en el tejido córneo, en el tejido solar, el tejido córneo solar. Y eso crea muchísimos problemas. Hay varias maneras de hacerlo y se puede hacer mecánicamente y artificialmente. La manera que vamos a hablar hoy es la manera mecánica. La manera mecánica es utilizar una herradura con lo que se le llama un rocker toe. Rocker toe. Se escribe en inglés así. Rocker toe. ¿Ok? Ahora, el rocker toe, vamos a hablar en español, es una herradura que luce así. Y yo le voy a enseñar a hacer esa herradura. Esta herradura se va a incorporar aquí donde nosotros vamos a cortar la lumbre de esta manera, pero no vamos a quitar nada de altura. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a incorporar este punto aquí. Este punto va a llegar aquí y va a estar la herradura aquí y así. Y vamos a proteger suela, pero no vamos a quitar nada de altura. Es decir, que no vamos a quitar nada de aquí. Y vamos a dejar que por lo menos 2 o 3 espacios o 2 o 3 periodos de herraje, nunca quitar aquí para ver si logramos que la suela empiece a adquirir suela vieja o empieza a haber concavidad. Entonces, la próxima vez que nosotros regresemos, échate un poquito más atrás, la próxima vez que nosotros regresemos, vamos a tener el mismo casco, pero entonces ahora vamos a tener un poquito más de distancia de aquí a aquí. Y entonces en el próximo herraje vamos a tener el mismo casco, la tendencia va a ser el casco de crecer en la misma dirección, pero entonces ahora vamos a tener un poquito más. Y entonces ahora es cuando vamos a comenzar, en lugar de hacer el rocker toe, ya cuando tengamos suficiente altura vertical, entonces comenzamos, acuérdense que este es el corium solar. El corium solar está aquí. Ahora tenemos esta altura vertical y entonces ahora comenzamos a quitar solo en lumbre en esta dirección, así. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que ahora nuestra herradura la vamos a empezar a poner con un roll toe, que les puedo enseñar también a hacer eso. Va a ser así, pero entonces ahora el bulbo va a quedar en el aire. Va a comenzar a quedar en el aire y
Y entonces nosotros podemos poner algún tipo de sustancia, como alguna plantilla de cuero, o podemos incluso remeter el material en los callos de la herradura para eliminar el déficit este. Pero esto debe de mantenerse, esto de aquí a aquí, porque este es el eje del casco. Es decir, el eje de rotación está en esta zona de aquí, y el balance del casco está en esta zona. Hasta que esto no se produzca, esos cascos no van a tener mejor angulación. Así que yo sé que esto es un tema un poco complejo. No vamos a entrar mucho más en detalles en esto. No vamos a entrar mucho más en detalles en esto porque quiero enseñarle, quiero explicarle cómo es la modificación. Ahora, nosotros en la IFA hablamos mucho de modificaciones. Las modificaciones son esas modificaciones que nosotros les incorporamos a las herraduras ya establecidas. Yo considero que es importantísimo tener conocimiento de estas modificaciones porque nosotros podemos ayudar al caballo inmediatamente. Hay, básicamente, vamos a ponerlo como, hay tres tipos de herradores. Está el novicio, que debe de practicar las modificaciones. Está el que ya es más experimentado, que debe también practicar las modificaciones para incorporarla todo el tiempo en el casco del caballo. Entonces está el otro, el mucho más experimentado, el experto, entre comillas, ese que ya empieza a hacer herraduras y empieza a hacer ejercicios un poco más complejos de herrado. Y ese también debe de incorporar las modificaciones para el beneficio del caballo, con la diferencia que ahora tiene la responsabilidad de enseñar las modificaciones a los herradores que no las conocen. Porque lo que estamos buscando en la IFA son dos cosas. Que ustedes sepan las modificaciones para que ayuden a los caballos. Hay muchísimos caballos que requieren modificaciones y nosotros, al no conocer cómo manejar el material, no los podemos ayudar. Así que en la IFA nosotros nos concentramos en el conocimiento para ayudar al caballo. Nos concentramos en el conocimiento para ayudar al herrador. Así que espero que les haya gustado esta parte de la charla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito sobre las modificaciones. Y si ustedes tienen el tiempo, les puedo hacer una herradurita y enseñar a hacer una pestaña o algo similar. Así que sin más, vamos a prender la fragua. La fragua va a tomar un minutico para calentarse y va a hacer un poco de ruido. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un rocker toe, que es de lo que habíamos hablado, ¿okay? Que es la herradura de balancín. La herradura viene recta y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar el ángulo para que venga al casco. ¿Okay? De esa manera vamos a eliminar o vamos a facilitar la rotura de marcha. Obviamente un caballo que tiene esta conformación y tiene la lumbre, la pinza la tiene demasiado larga, nosotros queremos el punto de ruptura de marcha está aquí, lo debemos de adelantar y ponerlo aquí para que todas estas estructuras no se vean comprometidas y no estén en estrés, si se pudiera decir. En el día de hoy voy a utilizar una herradura Workman y lo que voy a hacer es que voy a trabajar solo en la lumbre. Vamos a aprovechar este minutico,
toma calentarse la herradura. Y quiero también hablar acerca de la importancia de que la lumbre tenga un buen ajuste a la verdadera pinza del caballo, ¿okay? Del casco. Les voy a hablar acerca de eso. Últimamente existe una moda de que todos los caballos deban de tener una lumbre redonda. Esta moda creo yo que se produce porque muchísimas compañías hacen sus herraduras en Europa donde los caballos tienen lumbres de esta manera. Los caballos criollos, por lo general, no tienen este tipo de lumbre. Ellos tienen una lumbre un poquito, luce más como así. ¿Ok? Perdonen el dibujo. Estoy nervioso. Es decir, ellos tienen bien definido la pinza, viene en una línea y es homogénea hacia el bulbo y la ranilla. Así es el caballo criollo por lo general. Si nosotros cogemos una lumbre como esta para ponerla aquí, lo que estamos haciendo es que este punto de apoyo, en lumbre, lo estamos moviendo de aquí a aquí. ¿Okay? Y eso provoca que los caballos empiecen a tener suelas palmitiesas. Esa es mi opinión. Es decir, lo correcto es, si el caballo tiene una lumbre, yo no quisiera decir puntiaguda, pero en forma de huevo o estrecha, nosotros debemos de incorporar una lumbre estrecha a ese casco. ¿Por qué razón? Porque la línea blanca sigue y la línea blanca, por lo general, es una réplica del hueso, del tejuelo o del calf and bone en inglés. ¿Okay? En otra ocasión quisiera explicarle otro detalle. Y ahora vamos a hablar acerca de los puntos de balance en el casco del caballo. Esto es para otro día. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una lumbre mucho más apropiada para un caballo criollo. Yo quisiera que el camarógrafo mío tomara esta vista para que vean que el punto más grave es este y aquí es como mucho más redondo o casi que hasta recto, cuadrado. ¿Okay? Entonces ahora les voy a enseñar en esta herradura cómo se logra eso. La manera más fácil es enganchando la herradura en el centro y pegando en esta esquina. Lo invierto, lo busco el centro y pego en la misma esquina. Lo puedo hacer todas
veces necesarias hasta que mi herradura quede muy similar a la otra. Les voy a poner la otra herradura. Ahí. ¿Lo ven? Ahí se puede ver. Si lo pones un poquitico más. Ahí. Ok. Bueno. Entonces, ahora la modificación está entre primer clavo y primer clavo. Vamos a dar plano. Y ahora bajamos la herradura y seguimos dando plano. Bajamos y seguimos dando plano. Bajamos y seguimos dando plano. ¿Okay? Ok. Si ven ahora, este es el objetivo. Lo que yo quiero es que el caballo tenga una ruptura de marcha rápido. Tenemos ahora una línea. Se puede ver ahí una línea. Y entonces ahora la herradura es plana en este sentido y plana en ese sentido. Lo vamos a volver a hacer. Ahora un poquitico más rápido. ¿Listo? Lo enderezamos. Y tenemos lo mismo. Okay. Entonces ahora el objetivo es que la herradura se mantenga la línea esa y que se mantenga plana, lo más plana posible aquí. Okay. Espero que les haya gustado y les haya servido de provecho. Estas modificaciones no sirven de nada si no las practican. Así que ya hemos hablado cómo se hacen, para qué se hacen. Ahora lo único que queda es que ustedes prendan sus fraguas y comiencen a quemar un poco de combustible y practiquen estas modificaciones, porque es una de las modificaciones que más les ayuda a nuestros caballos. Si tienen un tiempecito, me gustaría enseñarles a hacer una pestaña. Hay muchos muchachos que están comenzando a herrar y no saben hacer o quisieran mejorar el aspecto de cómo hacer una pestaña. Así que me voy a tomar el
el atrevimiento y vamos a hacer una pestaña para los más principiantes. ¿Okay? Vamos a la pizarra. Lo primero que debemos hacer cuando hacemos una pestaña es, si hacemos un corte transversal de la herradura, lo que debemos hacer es desplazar esta esquina de aquí, por medio de un martillo o algo, desplazar esa esquina hacia afuera. Y entonces ahora luce así. ¿Por qué razón? Porque este es el yunque. Mejor vamos a poner el yunque en esta posición. Ese es el yunque. Y ahora nosotros vamos a coger ese material que nosotros desplazamos de este punto, lo vamos a pegar aquí y va a quedar así. Entonces nosotros le vamos a pegar con el martillo en esta dirección y esto va a quedar así. Y el tercer proceso que vamos a hacer es que vamos a cambiar la dirección del martillo. Y ahora el martillo, si ustedes se fijan, vamos a pegar con este borde en esta dirección y vamos a comenzar a hacer un despatillado. Es decir, el borde este del martillo, ese borde le vamos a pegar y el material se va a alargar en esta dirección, pero con un despatillado. Va a ser como si fuera una ondeadura, así. Este es el yunque aquí. Y lo último que vamos a hacer, que es lo más fácil, es que vamos a dar plano y vamos a quitar esos piquitos. Y entonces la pestaña va a quedar en esa dirección. ¿Ok? ¿Entendido? Hacer una pestaña no es muy complicado si se concentran y hacen cada paso, son 3 pasos. Sacar el material, aplanar el material y desplazar el material. ¿Okay? Así que lo vamos a hacer bien suavecito para que lo vean. Pueden utilizar esta herramientica. Es una de las más fáciles de utilizar para comenzar a hacer las pestañas. Ya después la pueden hacer con cualquier tipo de artefacto, con un martillo o lo que sea. Incluso les voy a enseñar a hacer una pestaña con esta herramientica que yo he inventado. Y es nada más que un hierrito y una bolita que se pone aquí y sacamos una pestaña con esto. Lo primero que hacemos, buscar el centro. Y si ustedes se fijan por arriba, se pueden fijar cómo se sacó el material. Lo segundo, ponerlo en el borde del yunque y aplanarlo.
Y lo tercero, en esta dirección, y ahora lo aplanamos. Ahí está la pestaña. Le damos un poquito de ángulo. Y ahí también se puede ver con el brillo cómo queda la pestaña. Ahora vamos a utilizar esta herramientita. Localizamos el centro. Sale el material. Lo aplanamos. Y ahora, no sé si pueden ver las olitas. Son como olitas. Y ahora, lo último que hacemos ya que llegamos al tamaño deseado, lo aplanamos y quitamos esas bolitas. Ahí está la pestaña. Utilizando dos métodos totalmente diferentes. El primer método fue utilizando esta herramienta y el segundo utilizando esa herramienta. Espero que les haya servido de provecho. Mi nombre es Alexis Gutiérrez, soy el representante o el fundador de la IFA y espero verlos pronto en uno de nuestros cursos IFA en cualquier parte donde lo estemos dando. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Acá tenemos una pregunta. Dice, ¿ese tipo de herraje no expone los cascos a hongos? No. Los herrajes que exponen los cascos a hongos son los herrajes que están en cuadras sucias, mala alimentación o casos de infección. Pero el herrado no tiene nada que ver, el hierro no contribuye al hongo. Un herraje apropiado y un herraje bien ejecutado no tiene absolutamente nada que ver con los hongos de un caballo. Acá tenemos otra, dice, por favor, me recuerda la diferencia entre rocker y roller. Ah, muy buena su pregunta. El roller es la herradura que hace esto. Es decir, que nosotros despatillamos esta área de aquí. Ese es el roller. ¿Okay? Y el rocker es el que nosotros cambiamos la dirección del material, pero en un ángulo. Es decir, que esta superficie de aquí es la que cambia, más que todo. ¿Okay? Si ustedes se fijan aquí, viene plano y sigue plano, pero en una dirección totalmente diferente. Es decir, que en esta todo se mantiene recto. Lo único que cambia es el roller. ¿Okay? Este es un poquito más agresivo,
no me gusta usar la palabra agresivo, me gusta usar la palabra es más eficaz cuando las diferencias son muy grandes. ¿Okay? Este produce una ruptura de marcha abrupta, mientras que este es un poquito más leve. Es una ruptura también buena, pero es más leve. Me gusta más utilizarlo para las manos o las herraduras de las manos del caballo y quizás en las herraduras de las patas. Esta condición aquí, cuando tenemos cascos que lucen así, que son pandos, que estos caballos que tienen el casco así, yo no sé si me hago entender. Para esta condición me gusta utilizar el rocker y dejar toda esta distancia, es decir, de aquí a aquí, toda esta distancia de apoyo para el caballo, que no se sigan, que los bulbos no sigan descendiendo, porque la mayoría de estos caballos que tienen esta línea de aquí curva, los bulbos están descendiendo y no tiene suficiente soporte. Entonces me gusta quitar la palanca o el apalancamiento en lumbre y añadir soporte en los bulbos. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otra. ¿De qué tamaño deben ser las pestañas? Eso es una excelente pregunta. Las pestañas deben ser el doble de la pletina. Es decir, aquí tenemos una pletina que tiene aproximadamente un cuarto, y aquí tenemos una pestaña que tiene media pulgada. ¿Okay? Así que el doble del tamaño de la pletina es correcto para una pestaña. Obviamente, ahí podemos hablar de estilos. También podemos hablar de el tipo de casco. ¿Ves? También podemos hablar de la seguridad. Si ustedes tienen un caballo que constantemente se está arrancando las herraduras, es preferible que no tengan unas pestañas muy altas y también que no sean unas pestañas muy puntiagudas. Entonces, en ese caso, a mí me gusta hacerlas un poquito más bajitas, más sólidas, y que aquí el vértice de la pestaña que no sea demasiado fino. Y si me sale demasiado fino, una de las técnicas que yo utilizo es que le doy un golpecito. ¿Okay? Ese golpecito, si ustedes se fijan, dobla la punta de la pestaña un poco. Ese doblecito hace que cuando el caballo pise la pestaña, tenga suficiente tiempo para reaccionar y quitar la pata. Cuando la pestaña es muy larga y muy fina, el caballo no le da tiempo a reaccionar. Es decir, en cuanto él pisa, ya se la enterró y es desastroso. Entonces, si le sale muy fina la pestaña, le pueden dar un doblecito para que ella coja un grosor que le dé tiempo al caballo a reaccionar. Y eso es un método de seguridad que he estado yo hablando por mucho tiempo, porque considero de que algunos caballos se pueden beneficiar, especialmente los caballos de potrero, los caballos de rodeo, los caballos que tienen ejercicios, un deporte rápido, como es barril, el caballo de corte y aparte, de enlace, todos estos caballos que tienen estas actividades se pueden beneficiar de una pestaña más bajita, más gruesa, y si es alta, con esta modificación se pueden beneficiar para que no se lastimen en caso de que pierdan una herradura y la pisen. Otra pregunta. ¿Cómo diseña herrajes ortopédicos? Aprendiendo la anatomía. No se puede enseñar o no se puede aprender a hacer herrajes ortopédicos sin saber anatomía. Así que lo primero que debemos de aprender es la anatomía del caballo. Después debemos de aprender herrajes fisiológicos, que es lo más importante porque es el 90% de lo que nosotros los herradores hacemos.
es los herrajes fisiológicos, donde nosotros nos concentramos en la fisiología y el mecanismo correcto de los andares de los caballos y proveemos el herraje adecuado para ello. Y lo tercero son los herrajes terapéuticos. Esos herrajes terapéuticos me gusta dejárselo a los que primero tienen mucho más experiencia en el herrado o los que tienen un conocimiento de anatomía bien bueno, donde puedan manifestar el herrado para ayudar a esos caballos. Así que el 90% de todo lo que nosotros hacemos es herraje fisiológico y después ese 10% o 15%, no sé cuál es el porciento en realidad, pero ya ese número pequeño es bueno que sea para aquellos que tienen más experiencia, más conocimiento y siempre acompañado de un veterinario. Ok, dice, en el caso del caballo de silla, estos herrajes ayudan a la corrección del casco al momento de aplicarlos, estos herrajes ayudan a la corrección del casco y al momento de aplicarlos no alteran los ángulos para la ejecución correcta de los andares. Los herrajes terapéuticos. Cuando hablamos de herrajes terapéuticos, estamos hablando de terapia. No estamos hablando de modificación ninguna. Simplemente un herraje terapéutico es un caballo que tiene una claudicación, está cojo, está puesto en un sitio o en un potrero, tiene una dolencia y por medio de un herraje nosotros vamos a proveer algún tipo de alivio. Pero eso no es un caballo que va a salir a las pistas, que no va a salir a una cabalgata. Eso no es un caballo que deba de estar en un deporte de alto rendimiento. Eso es herraje terapéutico. ¿Okay? Están los herrajes correctivos, que son diferentes a los terapéuticos, que es donde el caballo tiene una deficiencia o puede uno como herrador añadirle un plus para que el caballo se desenvuelva mejor. Eso es correctivo y eso es muy diferente al terapéutico. Los herrajes correctivos sí pueden cambiar el andar del caballo, los puede mejorar o quizás si no se hace bien hecho, tal vez no lo mejora, pero ese es el aspecto del herraje correctivo. Y ese es, en mi opinión, donde nosotros más nos debemos enfocar como herradores. Y en alguna ocasión utilicé una frase de no herraje correctivo, sino de herraje correcto. Porque con un herraje correcto podemos solucionar muchísimas cuestiones que en algunos círculos le llaman herrajes correctivos. Incluso en nuestras charlas nosotros hacemos una amplia diferencia entre lo que es un herraje fisiológico, un herraje correctivo y un herraje terapéutico, que son las tres escuelas del herrador moderno. Ok. Preguntan si hay algún curso planeado de la IFA en Antioquia. En Antioquia, en Medellín, nosotros llevamos 10 años haciendo, 9 años haciendo un curso en el Noral, en Copacabana, el Noral. Este año lo tenemos programado para agosto, así que vamos a ver si la epidemia nos lo permite. Vamos a estar ahí en el Noral en agosto, resumiendo la Feria de las Flores. Ese fin de semana siempre estamos nosotros ahí con la familia del Noral, ahí haciendo el curso de la IFA. Ok. ¿Cómo se puede hacer tacones mecánicos para herraduras que se usan en caballos de polo? ¿Cómo se puede? Hacer tacones mecánicos para herraduras que se usan en caballos de polo. Bueno, hay varias maneras de hacer esos talones mecánicos en las herraduras de caballo de polo. Eso lo podemos hacer en una de las charlas IFA. Podemos hablar extensamente sobre eso porque hay varias maneras de hacerlo. Incluso yo tengo una. Cógete la extensioncita. Un segundo que tenemos la batería. Estábamos teniendo un poco de dificultad con la batería del celular. Ya, estamos nuevamente en campo.
Así que sí, con mucho gusto, en uno de los cursos de la IFA podemos hablar extensamente sobre los ramplones. Si desean, podemos hablar sobre un ramplón ahora, lo podemos hacer un ramplón brevemente para que los muchachos vean en una herradura de cóncava o de acanalado completo. Si ustedes quieren un pedacito de Adelante, miremos un pedacito. La herradura, tranquilo. Vamos a hacer un ramploncito en esa herradura. Otra cosa que podemos hacer es que podemos hacer algunas modificaciones en una herradura de polo. La modificación que voy a hacer en una herradura de polo es para esos casos donde la talla de la herradura no da el largo. Casi siempre esos casos son caballos que tienen esta conformación de casco en las patas, donde son largos de talones y están aquí, largos de pinza y los talones remetidos. ¿Okay? Nosotros por lo regular nos gusta que el talón quede a la mitad de la distancia, es decir, aquí, de este punto y el bulbo, una línea vertical sobre el bulbo. Queremos que el callo quede aquí, el callo de la herradura quede ahí. ¿Okay? En algunas ocasiones no podemos quitar lo suficiente de lumbre y la herradura no nos da la talla. Es decir, ¿cómo vamos a agrandar una herradura de polo si ya tiene el ramplón puesto? Entonces yo le voy a enseñar cómo alargarla media talla sin tener que coger una herradura más grande o más pesada, porque por lo general esa herradura entonces ahora nos queda demasiado grande, nos queda como por aquí. Entonces vamos a coger una herradura, la vamos a alargar y otra cosa, vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque esos caballos por lo general tienen los callos remetidos, es decir, que tienen las ranillas anchas y tienen los callos remetidos, y el último punto de contacto con el piso viene quedando aquí. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una herradura donde nosotros vamos a poder abrazar bien el vértice del talón, vamos a mantener la ranilla sin contacto, vamos a mantener la ranilla sin contacto ninguno. Esta es la ranilla aquí. Vamos a encapsular ese callo. Esa es la figura. Esta es la figura que quiero imitar. Esta es la figura que quiero imitar.
Lo que quiero es abrazar el bulbo del talón abrazar la ranilla, ¿okay? y extender los talones, ¿okay? Y esa es la manera que se hace. Incluso se puede despatillar también este ramplón, se puede despatillar en esta manera. Les voy a mostrar cómo se hace. Ya esto es un ramplón. Entonces ahora, con la parte redonda del martillo, se despatilla y se alarga otro poquito. Ok. Ahí se alargó otro poquito más. Se hace una pirámide. ¿Ya pueden ver? Una pirámide. Y esa es aproximadamente el ramplón.
Entonces ahora le pueden dar un poquito de bling bling. Dándole las esquinas. Esta práctica de dar escofinado con lima es una práctica muy tradicional que todos deben de practicar en algún momento. Y ahí queda, a ver si puedes ver la pirámide. Ese es el ramplón, como un ramplón o un wedge del caballo de polo. Okay. Tenemos muchísimas maneras más de hacer los ramplones. Con mucho gusto les sigo enseñando. Síganos en el Instagram de nosotros, IFA. Alexis Piso Gutiérrez, Piso IFA. ¿Cómo es que es? Alexis Piso Gutiérrez, Piso IFA. Ahí está. Así que ya saben, con mucho gusto los ayudaremos en lo que podamos. Gracias, Alexi.